Margarita, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ahora sí nos tocó de noche. Nos tocó de noche, pero qué Nos- bueno. sí, entonces vamos a hacer esta investigativa de esta semana. Sí. Entonces, bueno, para su tema, aquí está el correo encima. Siempre trato de dar otro, yo no sé qué tengo, me bloqueo, no sé qué sucede. Pero es investigation@calogero.grifasi.com para que manden ahí su tema y vaya tomando el tiempo las personas que llevan el departamento para que salga y en algún momento ustedes puedan ver aquí reflejado el tema que les interesa. Muy bien. Dicho esto, Esto, vamos a la del día de hoy, que bueno, creo que es muy interesante, estoy te va a segura, gustar. muy segura. Fíjate bien, Ujú. voy a contar de 3 a uno. Ok. Y vas a ir buscando información en el espacio, tiempo que se abra. 3. Para averiguar las condiciones subliminales. 2. Que pueden determinar el estado de coma en una persona. Margarita, 1. ¿Qué percibes? Lo primero que percibo en mi cuerpo es una sensación del primer chakra, como si algo saliera así. Ujú, Algo sale. Y aquí hay como una sensación como de miedo, ujú. como de querer sobrevivir, como de amplificar para permanecer. O sea, una sensación de sobrevivir. Sí, de sobrevivir. Entonces ese miedo que es miedo a no estar, a no pertenecer, a no ser, a la muerte, ¿a qué? A no estar, a no estar presente en cuerpo físico, pero estar presente en otras sensaciones, porque las sensaciones son diferentes. Es como si estaba mi cuerpo y como que hay otro cuerpo sutil acá. Ok. Y esos cuerpos tienen una distancia, pero no están integrados. Estas condiciones subliminales diferentes en el estado es diferentes en el estado reversible o del irreversible del estado de coma. Tú dices que es irreversible, o sea, O sea, esas es que se cortó. condiciones se Ujú. presentan en este estado subliminal, en la forma de estar en coma para regresar, poder regresar, o en estado de Mm, coma para partir, dejar de estar en esta fisicalidad. aquí veo como si hubiera tuviera dos caminos enfrente mío Ujú, y están divididos por un muro energético, ujú. pero hay una sensación de estar afuera. Es como si hay algo que me está llevando y lo que me lleva me hace sentir mucho más liviana y me hace sentir mucho más sutil, pero estoy conectada a cordones energéticos. Y ese cordón energético, fíjate que está dentro del primer chakra y sale por él y vuelve y está en el cuerpo físico en forma circular. Y ahí estoy observando y observo mi cuerpo, pero en una sensación de tranquilidad, Ok. pero de observación. Durante el coma reversible, observa la parte subliminal respectivamente a los diversos cuerpos dimensionales. ¿Qué percibes o qué visualizas? Mm, Escenas,
Ujú. ¿Escenas de qué? de la vida, Ok. recuerdos. Ujú, Y la escena que tengo en este momento es de caminar a través de un puente. ujú. Y ese puente, cuando estoy caminando, no avanzo, sino que estoy estática. Y es como si todo pasara a mi alrededor, pero siempre yo estoy como sintiéndome en el mismo punto. El puente es el que me hace sentir que no estoy avanzando, Ok, pero todo el tiempo aquí todo avanza. ok. ¿Y cómo avanza el tiempo? Mm, como cuando tú vas en un carro y empiezas a cambiar de, como que el escenario va cambiando, todo lo que está a tu alrededor va cambiando, pero donde estás parada estás estática, Ujú. estás observadora, porque hay una observación de un lado y hay un del otro lado, pero el punto de observación nunca está hacia el frente, Mm, siempre está, ya, siempre hay una mirada lateral y también hacia arriba. mm. Ok. Ahora, ¿cuántos tipos de estados de coma percibes? Lo que me llega es como el estado del alma, Ujú, es como las creencias ujú. y como si fuera un estado almático, que es el que puede estar, es como si hubiera unos estados de coma más profundos y otros fueran más sutiles. Tienen que ver los estados. Ay, no, déjame terminar el protocolo, porque si no, luego me voy. Pueden cambiar las condiciones que has percibido respecto a los cuatro estados de coma. Si es así, ¿de qué manera? Bueno, los cuatro estados de coma hay que acordarnos que es pues el estado vegetativo, o sea, este tipo de el estado de mínima conciencia, o sea, este tipo de estados médicos, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora sí dime. Sí, lo que veo es si el alma, como si el alma eligiera volver, o si el alma realmente se siente atraída y definitivamente abandonar su cuerpo, o si el alma necesita vivir una experiencia a través de ese estado de coma, no en un cuerpo activo, no viviendo una cotidianidad, sino terminando su ciclo de vida de esa forma. A ver, ¿qué hace la parte subliminal durante un estado reversible de coma? Eh, um, yo observo el cuerpo, Ujú, pero observo como hay un cuerpo sutil que se desprende ujú, y ese cuerpo sutil yo veo que empieza a salir y es como si pudiera hacer unos viajes y pasa como por niveles, pero siempre está conectado al cuerpo en la parte de sueños, en la parte del día a día. eh, Tiene como, haz de cuenta, como un rango de acción por el cordón y es como si a través de ese cordón pudiera tener, pudiera seguir viviendo como las experiencias, el día a día, pero siempre conectado. Y es como si hubiera como un límite. No hay como una, en la parte física, no hay como en la parte energética que puede salir y volar y se puede sentir libre de su cuerpo físico. En esa parte, no sé, es como una mezcla de dos formas de percibir. ok. Durante los diversos estados de coma, puede la parte subliminal alejarse del cuerpo y experimentar una experiencia extracorpórea. Sí. ¿Qué condiciones crean su alejamiento?
es su voluntad. a su voluntad. Simplemente el hecho de no estar en un cuerpo eh, le permite, por un lado, lo que yo te decía, como en la parte de los sueños, como en esa parte de esa conexión, es como si hubieran dos cuerpos. Entonces, un cuerpo puede desplazarse y el otro cuerpo está conectado más con la fisicalidad. Todavía hay un cuerpo que está mucho más cercano al físico y hay otro cuerpo que es mucho más sutil, que es el que puede como moverse y puede viajar y se siente mucho más libre. Y este otro cuerpo es el que lo ancla todavía al cuerpo físico y a la vida. Observa con respecto al plano metafísico y subliminal por qué las facultades sensoriales pueden permanecer activas durante el estado de coma. Porque su cuerpo energético y su cuerpo físico siguen conectados. No están. Aquí veo, por ejemplo, capas de cuerpos y todos tienen una conexión. Todos están, hay unos filamentos energéticos que están conectados los unos con los otros. Entonces el cuerpo está, o escucha. ¿Qué sucede a las facultades ultrasensoriales durante el estado vegetativo reversible? Hay como, es como si se agudizaran los sentidos, como hay una sensación de libertad en una parte de este cuerpo sutil donde hay un movimiento, pero hay otro cuerpo que es el cuerpo como que me llega como los recuerdos, donde están donde este cuerpo físico está recordando como la vida. Entonces es como si el mismo cuerpo, al haber otros cuerpos, esos cuerpos estuvieran muy presentes, mucho más alerta, porque cuando estamos con nuestro cuerpo físico y estamos atentos, muchas veces el hecho de sentirnos en nuestra fisicalidad no le damos como la importancia a todos nuestros cuerpos sutiles y Ujú. en ese estado de reposo del cuerpo tiene como el momento, como el espacio, como la capacidad y la apertura de percibirse de una manera mucho más fina energéticamente. ¿Qué facultades ultrasensoriales se pueden percibir en un estado de coma reversible? Yo percibo, siempre hay como si el oído tuviera unas capacidades de sentir y de percibir muchos de los sonidos que no podemos percibir cuando estamos en el cuerpo físico, en nuestro día a día. Pero también observo cómo la visión tiene una capacidad de ampliarse y, y como si hubiera, em, fíjate que es poder observar otras formas de experiencias que uno no puede percibir cuando está en el cuerpo físico, porque ese mismo estado de reposo también lo siento que es un estado de alerta. Estas facultades ultrasensoriales que percibes son utilizadas por el sujeto en coma. Están ahí, son como una parte natural, son las partes que están mucho más alerta, por lo que te decía, por lo que el cuerpo está en una sensación de reposo. Entonces es como si esas mismas capacidades, al estar ahí se manifiestan. Hay una capacidad de observación mayor en estado de coma. Así el cuerpo esté pues aparentemente dormido, esté quieto, aunque sí el cuerpo también manifieste ciertos reflejos. ¿Cómo es que pueden inhibirse, o si se pueden inhibir, estas facultades ultrasensoriales, o pueden reactivar la condición que presenta el individuo? Al salir del coma, Sí, no, en este estado de coma, estas facultades ultrasensoriales, o podrían, sí, al salir del coma.
Es que el volver, yo siento que muchas de las sensaciones que pueden percibirse, por esto te hablaba del estado también del alma, pueden venir en el momento del despertar, puede haber una conciencia de lo que la persona ha podido percibir y lo que la persona ha podido ver. Y puede que después haya un olvido, pero eso queda ahí, o sea, esas capacidades están ahí y pueden, es lo que siento es que al ser una parte natural, pueden apoyarte, digamos, como en un despertar tuyo, en un despertar como de conciencia, o pueden de alguna manera seguir muy dormidas en la medida que la persona no se sienta todavía preparada para poder observar muchas cosas que puede percibir cuando estuvo en coma. Pero siento que sí, hay muchas personas que tienen como una gran apertura de todo lo que se puede ver en ese estado. ¿Cómo se percibe el tiempo durante el estado de coma reversible? Mm, No se percibe como lo percibimos en un cuerpo físico. No hay un tiempo definido porque hay muchas formas en que en que los cuerpos empiezan podemos tener como esa capacidad de ver la comunicación que hay entre los cuerpos energéticos, entre un Ujú. cuerpo y el otro, los pensamientos, emociones, visiones, recuerdos. Entonces, no, ahí todo está, Ok. todo está conectado. Y estas mismas capacidades, o sea, esta misma percepción del tiempo, cambia en el estado de coma irreversible. Fíjate que cuando dices irreversible, Ujú, ya hay una sensación diferente, ujú, porque ya hay una sensación mucho más angosta, ya la energía se empieza a sentir mucho más pequeña y ujú. ya no se sienten, ya no se pueden ver como todos estos pasos de los recuerdos, de muchas escenas, así tú estés en un punto estático donde eres el observador, ya ese punto se pierde y ya la sensación es totalmente diferente, ya crea como una especie de un muro, como de oscuridad, y esa oscuridad es como si el cuerpo empieza a apagarse y la forma como el cuerpo se apaga es como si se estuviera entrando en él, es así, hacia adentro. Ajá. Por eso es que el cuerpo se va sintiendo cada vez más pequeño porque cada vez va como, como entrando en él mismo y el mismo cuerpo empieza a prepararse para el segundo, como para ese siguiente paso. Cambia la Es ra- sensación de estado de existencia cuando uno está en coma. Sí. ¿Cómo? Y mira que estando uno en coma, la, la sensación, digamos, de los seres queridos eh, es diferente. Se percibe a los seres queridos, pero el dolor es algo muy particular porque el dolor se percibe en el cuerpo. Se percibe como una inmovilidad en las piernas y en ciertas partes, como en la parte de la espalda, como una especie, claro, por el cansancio, por la postura, pero es como si el mismo cuerpo físico tuviera una capacidad especial, como si se activa la capacidad en la piel y es la piel la que puede sentir las emociones de los seres queridos. Ok, Es fíjate bien. algo muy interesante. Sí, es muy interesante porque fíjate, ahorita me recordé que los judíos, todas las religiones orientales, vamos a decirlo así, dicen que hay que esperar un tiempo determinado cuando alguien muere. ¿Por qué? Porque dicen que el cuerpo todavía le quedan restos
de energía del alma, ellos llaman así, y entonces el cuerpo sigue sintiendo, no porque vaya a despertar, sino porque el cuerpo siente el dolor. Cuando son cremados, muchas que te esperas que se muere hoy y ya mañana lo cremaron a la persona y dicen los judíos que en esta situación el cuerpo sigue sintiendo el dolor, la tristeza, Sí. las emociones. Entonces, quiero que, ahorita que dijiste eso, quiero que verifiques qué Ujú. pasa, por ejemplo, cuando alguien muere y está este proceso que tú decías de este cordón que todavía estaba unido al cuerpo, ¿cuánto tiempo tarda en desprenderse cuando es este tiempo de coma irreversible? Ujú. Fíjate que ese cordón Ujú. en el momento del nacimiento, es en el momento tiene muchísima luz Ajá. y en la medida que va pasando el tiempo, ese cordón va perdiendo brillo y va perdiendo vitalidad. Ujú. Y cuando la persona está en coma y cuando ya le va llegando su momento, Ujú. ese cordón eh, lo veo conectado al cuerpo físico desde el corazón y es como si ese cordón estuviera también conectado con el primer chakra y está a su vez conectado con sus cuerpos energéticos. En el momento que los cuerpos sutiles se van desprendiendo, Ujú. el último que se desprende y que tiene, es como si tuviera mayor densidad, es el que está conectado con el primer cuerpo. Ujú. Y es lo que me llega son 8 días, ocho 8 días. días en que ese cordón termina de disolverse, porque fíjate que así el cuerpo ya no esté vivo, se siente el cuerpo, se siente una densidad y se siente un peso en el cuerpo, pero ese peso, lo que yo percibo es, como yo te decía, es en ciertas partes, pero Sí. puntualmente es en las piernas. Ok. Se siente un gran peso en las piernas. Cuando estás en ese estado de coma y que están estos cuerpos desprendiéndose, ¿cómo se prepara el cuerpo físico para el desprendimiento del alma completamente? Mm. Empiezan a salir los sutiles, empiezan a salir, como te decía, los sutiles, Ujú. empiezan a... Pero si vemos a nivel de órganos, Sí. es como si los mismos órganos también empiezan a apagarse, es como si el cuerpo fuera como una vela, y es Ujú. una vela que empieza a consumirse, se empieza a consumir, se empieza a consumir, y empieza a apagarse y se siente el corazón como si mira, como si el mismo corazón estuviera, la energía entrara, todo entrara hacia el corazón, Ujú. como si todo empezara, toda la energía entrara como a este punto, a este portal que es el corazón. Y ahí empieza, una vez toda la energía ha entrado por el corazón, por esta parte, ya el cuerpo ya empieza a desprenderse de una forma más sutil y esa sutileza empieza y mira que se percibe, en lo que yo lo estoy percibiendo es como Ajá. si este cuerpo sale de la espalda hacia arriba, sale hacia arriba, pero también hay muchas formas, otras formas de salir. Esta es la que veo con el coma y cómo el cuerpo ya empieza a alejarse, alejarse, alejarse y ya el cuerpo físico queda ahí puesto, Ujú. pero hay algo que queda detrás de la nuca, Ajá. en la parte energética y en la nuca, o sea, de una forma igual, física y energética de este último cuerpo, y hay un momento que algo se desprende, ¡pum!, aquí detrás de la nuca y el cuerpo ya puede salir.
ya Ok, sale con más sutileza, pero fíjate que son dos cordones sí. los que hay. A ver, otra cosa. Cuando hay algunos personajes que han estado en un estado de coma, y salen del estado de coma y empiezan a escribir libros de espiritualidad, de cómo cambiar, porque cambian radicalmente su vida, ¿no? O sea, ellos lo ven como una nueva oportunidad de vivir, pero cambiando completamente lo que habían vivido hacia ese momento. Y escriben libros y describen cosas. ¿Qué sucede en ese estado de coma con estas personas? ¿Qué experiencias pueden o llegan a vivir para poderlas poner o plasmar en este libro? Alguien les dice, ellos solos van. ¿Cómo es que esto sucede? Fíjate que se empieza a percibir una gran luz que está alrededor de ellos, Ujú, una energía que los envuelve ujú, y pero veo una gran conexión con su sistema de creencias. okay, Entonces, si hay un sistema de creencias, esa misma creencia los va llevando como a esa confirmación ujú, de lo que ellos han podido escuchar y lo pueden percibir, digamos, en esa forma sutil. Pero es como si pasara, es como si yo no sé, pasa la energía de esta forma y entran como a unos estados como de mayor luz. Y fíjate que aquí lo que veo es un punto de oscuridad y veo aquí una puerta de luz. Y es como si yo pudiera escoger cuál de las dos, a cuál de las dos me siento más atraído. ujú. Si quiero irme a esa puerta donde hay una gran luz y sí hay unos seres, atraída por unos seres que en esto que estoy viendo, por ejemplo, pueden ser la representación de mi familia, esa representación de la familia que me están dando como una bienvenida y, y siento una alegría muy grande de sentir a mi familia, de sentir que cuando paso esa puerta puedo volverlos a sentir y puedo sentir esa paz y esa tranquilidad y dejo de sentir como una añoranza por no tenerlos a ellos físicamente y puedo sentir que hay un paso más allá donde, donde ellos me pueden estar esperando y es como una gran esperanza del día de mi partida otra vez vuelva a un reencuentro. Ujú. Pero también puedo percibir de acuerdo a las inquietudes de mi alma si puedo hacer como ese viaje, ¿no? Ese viaje a lo que me he ido trabajando y cómo pueden abrirse, cómo se empieza a abrir como una gran puerta. Ujú, Y esa gran puerta empieza a llevarme a través de un portal ujú. a experiencias em, donde yo misma puedo percibirme a través de mis tiempos de Ok. encarnación. Entonces es increíble porque si me veo en estos momentos, en mis tiempos de encarnación, es como si yo estuviera parada en un gran círculo y me veo como una serie de compartimentos que hay, como si yo misma fuera una biblioteca y en esa misma biblioteca yo pudiera tomar muchas de mis experiencias y pudiera como revivirlas y pudiera como sentir que, que hay situaciones en mí que, que me llevan como a un estado de más luz, porque eso es lo que estoy percibiendo, de Ok, muchísima más luz. entonces, por ejemplo, todas estas personas que entran en estado de coma llegan a estos portales y Ujú, entonces se transportan en sus tiempos, en sus ujú, vidas y en sus experiencias. ujú. Entonces, cuando regresan, regresan con esto de una forma más consciente y es todos los libros que escriben y todas las formas de que ellas se perciben o se visualizan ante todos los tiempos y por eso lo plasman de una manera como vivida Sí. esa experiencia. Sí, esa es la palabra, vivida, Ok. porque lo ven con una conciencia
Claro, como al estar en esos estados, todos los sentidos están mucho más despiertos, entonces todo lo que perciben, lo perciben de una forma real. Entonces Claro. cuando vuelven, lo sienten de esa misma forma real y lo pueden transmitir de esa forma. Entonces siempre hay como esos procesos de seres que nos están dando la bienvenida y seres que de alguna manera están llevándonos a otros estados, o que nos están preparando o nos están diciendo que esto es un momento de transición que el alma está viviendo para volver y poder transmitir muchos mensajes que en una forma consciente no hay como una capacidad Un física acceso. para exactamente como un acceso. Es como si estas capacidades que se abren a diferentes, como sabes qué, como si uno volviera como como un mensajero. Ujú. Eso es lo que te iba a preguntar. Mm. ¿En qué momento el alma decide qué es lo que toma de cada experiencia para tenerla vívida en su memoria y encarnar otra vez en este cuerpo y clasificarla de qué es lo que puede servir o no servir a esta persona y para comunicarla hacia los demás? Porque cuando la persona está suspendida en todo lo que es este carrusel de sus vidas, en esta biblioteca, hay unas energías que están más afín. Hay estas energías que empiezan haz de cuenta, es como si se conectaran a su cuerpo, a su parte, a su cuerpo álmico y empiezan a despertar en él. Es como si se despertaran ciertas partes de su cuerpo que estaban dormidas, pero que ya están listas para poder acceder a esa información. Ujú. Hay otras partes que están oscuras y esas partes, lo que yo percibo, son partes que ya fueron vividas, y haz de cuenta esas partes que ya fueron vividas y que el alma ya no quiere vivirlas o no las reconoce por energía, haz de Ajá. cuenta es como si se desmoronaran, es como si se empiezan a debilitar y se desaparecen. Y lo que el alma realmente quiere tomar, esa energía empieza a tomar cada vez más brillo, más luz y se empieza a incorporar en toda su energía, en todo su cuerpo. Y esa Entonces, energía queda puesta. entonces depende del estado frecuencial vibratorio en que la Sí, persona entre al estado de coma sí. para acceder a ciertas memorias, a ciertas creencias y a ciertas programaciones para vivirlas, como decimos, y plasmarlas en una realidad cuando regrese a este cuerpo. Sí, porque si una persona entra en coma después, digamos, de haber tenido, por ejemplo, una sobredosis de droga, esa alma, lo que percibo acá, lo que siento es una sensación de ansiedad y dolor en su pecho y una sensación como querer escapar. Veo como esa alma empieza a correr, es como si estuviera corriendo por una especie como de corredores, de halls donde hay muchas salidas y todas son salidas en falso, pero todo es muy oscuro y todo se vuelve, uy, no sé, todo es con mucho, es como haz de cuenta como una especie de laberinto y cada puerta que te muestran es una salida en falso, porque cada salida que tomas a alma es una caída a un abismo. Y vuelve a caer en un abismo cada vez más profundo. Entonces las sensaciones son como de castigo y hay mucha ansiedad alrededor de ese estado de coma y lo que observo, haz de cuenta es como si hubiera un gran camino y ese camino fuera muy, muy, muy largo y ese camino lo que hace es que sientes que tienes que retroceder, tienes que volver, pero esa de vuelta es que viene con mucho trauma y viene con mucho dolor. A ver, entonces, eh, esta pregunta es interesante, creo yo. Quiere decir que entonces el alma se enjuicia a sí misma en el momento de la frecuencia que tocó en ese momento de coma y se enjuicia a sí misma y entonces
accede por sí misma a ciertos estados para entonces este viaje que hace el alma en este estado de coma es bajo el mismo juicio de lo que el alma y el cuerpo físico hicieron en conjunto en esta tierra o no. Sí, sí, Ok. sí. Sí, porque si nos vamos como a ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si podemos conectar con una mujer que está en coma y ese estado de coma ha dejado un bebé, esa sensación ya al conectarme, hay un llanto en esa mujer, hay un duelo en ella y hay como una necesidad de querer levantarse, pero Ujú. su cuerpo no le da, su cuerpo no tiene la fuerza para poder salir de ese estado de inconsciencia. Entonces, esta forma de presentarse, por ejemplo, en este estado frecuencial, en este estado de coma, nos lleva a una evolución, a un estancamiento o a una involución del alma de acuerdo al estado frecuencial en que entras en ese estado, con los pendientes que quedan en tu consciente y con los juicios que la misma alma se va poniendo por la vida física de este momento que has decidido vivir Sí, y también por apegos. por apegos. Los apegos son importantes. Ok, los apegos de los familiares. Cuando alguien está en un estado de coma, por lo general los familiares se turnan para estar pendiente, que si tiene alguna reacción, que si mueve la mano, que si parpadeó, que si respiró diferente, que no sé qué. Estos apegos, ¿cómo los toma el cuerpo físico y cómo los toma el alma en este viaje que empieza esta alma a realizar? Mira, hay dos cosas. Sí. Una, el por qué el alma elige vivir una experiencia de coma. Y es lo que veíamos y es el miedo a vivir y el miedo a morir. Ujú. Y es un estado transitorio de querer permanecer en un cuerpo físico, pero vivir unas experiencias a nivel energético. Entonces, cuando esa persona está en ese estado y empieza a percibir a sus familiares y a sentirlos, la sensación física, lo que yo te decía es a través del cuerpo y la siente a través de calores, Ujú. calores que se van moviendo, porque son las emociones que va percibiendo. Pero vuelvo y veo que es el lenguaje del cuerpo, es el E- que absorbe esas emociones. Entonces nuestras almas eligen nuestro destino al final. Sí, hay una elección en ese estado. Yo sí observo que hay una elección en ese estado y, y hay diferentes estados, ¿no? Porque hay un estado que es un estado, me llega la palabra vegetativo, Ujú, que es un estado todavía aún mucho más profundo ujú. y es un estado donde, fíjate lo más particular, y es como si el alma ya se sintiera como si estuviera ya enterrada, no cremada, Ajá, enterrada. Es ajá. como si se sintiera en una especie de bóveda y ese estado, de alguna manera, hay una sensación de, uy, no sé, como de claustrofobia, como Ujú. si como las personas cuando las entierran vivas y Ajá. no pueden salir, haz de cuenta es esa sensación, pero también vegetativo, el estado de coma o coma inducido, fíjate que son niveles diferentes, niveles de percepción diferentes del alma. ¿Y el cerebro qué sucede? Nuestro cerebro en este estado de coma, el cerebro sigue trabajando, es de los últimos órganos que muere. ¿Cómo es el estado de sueño cuando el alma está en estos estados viviendo estas realidades alternativas a las que ha accedido por decisión propia para cuando decide volver? ¿Cómo es el estado del cerebro? ¿Cómo son las ondas cerebrales? ¿En qué grados? Gamma, beta, gamma, teta, delta, ¿en qué grado están de sueño? Fíjate que en el cerebro hay una especie, como si su lado izquierdo Ujú, eh,
estuviera, se apagara una parte Ujú. y la parte derecha también está apagada. Y toda esta parte del cerebro derecho empieza a conectar con las extremidades, como la sensación de no poder moverse. Es como si el cuerpo, cuando empieza a estar en ese estado, el cuerpo no puede responder, como cuando hay una parálisis de Desconexión. sueño, que Sí. tú quieres moverte, pero el cuerpo no te responde. Y ahí quedas en ese estado, pero ese estado es mucho más profundo en toda la parte de las piernas. Es Ujú. una sensación tan de impotencia, pero esa impotencia, como te decía, al estar más acentuada en esta parte, hay una parte acá donde hay más sensibilidad de la parte del tronco para arriba, así el cuerpo no se pueda mover, pero el cuerpo tiene una ligereza mayor que las extremidades que son inferiores y y es como un estado de alfa, es como decir beta, 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 y Mm. estar en estados donde el cuerpo entra en un estado más profundo. Es como si el cuerpo, él mismo, entra en ese estado como de autosugestión, donde él mismo se induce a ese estado profundo. Entonces, él mismo se induce a ese estado porque el alma va decidiendo la experiencia que quiere tener para el momento de retornar. ¿Cómo sabe el alma en qué momento retornar a este cuerpo físico? Hay una, hay una respuesta donde el corazón empieza como a generar una especie de palpitación. Pero fíjate que la palpitación empieza a activar el lado izquierdo del cuerpo Ujú. y ese lado del cuerpo empieza a tomar más movimiento y una vez ese cuerpo se siente más vital, el lado derecho se empiezan como a amalgamar, como a unir como esas energías, empieza a sentirse el cuerpo mucho más vivo y las piernas de nuevo empiezan a despertar. Empieza a ver en la planta de los pies una especie de energía, es como si energéticamente el cuerpo empieza a tomar este movimiento y esta conexión con la vida y empieza a entrar por el pie izquierdo. Ok. Es como cuando el pie se duerme y empieza a Ujú. despertar que uno siente dolor, así el cuerpo energético empieza a moverse y ese movimiento empieza a conectarse con el cuerpo físico. ¿Cómo? Fíjate bien. Porque entonces el alma decidió vivir esta experiencia de esta forma. Entonces, cuando regresa el alma y que cambian radicalmente su vida, ¿no? Que de repente ya eran muy peleones y ahora ya no pelean con nadie, ni por nada, ni nada, ¿no? Entonces, ¿cómo cambian esa estructura de creencias el alma a partir de haber tomado este acervo de experiencia que radica en su propia experiencia? ¿Cómo la cambia en su cerebro, en su vida, en sus órganos, en todo su ser? Primero porque hay un proceso de adaptación Ujú. y su cuerpo físico empieza a cambiar. Hay una parte como si morfológicamente el cuerpo empieza a traer unos cambios internos. Entonces es como si ese nuevo cuerpo, ese nuevo traje, tiene que acomodarse al nuevo cuerpo físico para que no se sienta que es o más pequeño o que se sienta más apretado o no. Cuando el cuerpo empieza, como vimos, como a asimilar esas energías, cuando estamos, ¿te acuerdas en ese carrusel de las energías que nos Sí. sirven y las que empieza a absorber? Es como si el cuerpo entra con una nueva, como entra con mucha luz. Y al entrar con esa luz, fíjate que el cuerpo empieza a acoplarse al corazón, empieza a entrar a la cabeza y después el cuerpo empieza del corazón para abajo, empieza como a acoplarse, a ensamblarse en ese cuerpo físico. Y cuando está ese cuerpo
ya acoplado en la fisicalidad, es, una sensación, hay una sensación de bienestar y de paz. Ok, entonces, el alma en estas mismas experiencias que ha decidido vivir para cambiar, empieza a cambiar su anatomía y su estructura Sí, energética desde ahí. Entonces, sí. cuando viene a volver a entrar al cuerpo, su anatomía energética es diferente y es por eso que es fácil hacer estos cambios para muchas personas después de que han estado en un estado de coma. Sí, y si es, por ejemplo, como una enfermedad, Sí, como personas que están en enfermedades terminales y de pronto hay una sanación como espontánea, sí. inmediata para el alma, pero puede que para el físico haya pasado un tiempo, es como si sus órganos, al estar en esta nueva energía, empiezan a revitalizarse y Ujú, empieza a cambiar toda su composición de ADN ujú, y su cuerpo empieza a volverse mucho más vital, como mucho más joven, ujú. y empieza a, las energías empiezan se mueven de una forma mucho más acelerada, y el mismo órgano que estaba envejeciendo por la enfermedad toma otra composición energética, se ve brillante, se ve con mucha luz. Fíjate, cómo toma el alma este nuevo retorno con los vínculos físicos y energéticos que tenía antes de salir a este estado de coma y con ese aprendizaje que tuvo y regresa porque hay gente que dicen es que cambió completamente, porque cambian hasta con la familia, con sus todo. Sí. O sea, esta vinculación tan arraigada que tiene el cuerpo y el alma en el momento de la fisicalidad, ¿cómo es que cambia? ¿Cómo cambia esta estructura de vincularse de nuevo al mundo? Hay una visión mucho más profunda, ¿Ok? es una visión no muy superficial. Cambia la visión de ver a las personas como físico, como un cuerpo físico. Es como si esas personas que vuelven pueden ver mucho más profundo, ven a través de esos cuerpos, ven el alma y pueden percibir, se vuelven mucho más sensibles energéticamente y es como una energía de mucha paz interna. Se siente paz, se siente tranquilidad y, y cuando hay toda esa experiencia, ese juicio que siempre está tan presente Ujú, en nosotros, es como si ese juicio pierde importancia, ujú, ya deja de ser tan importante y también deja de ser importante como el apego. Y es como si la visión cambiara, la visión sobre el mundo cambia ujú, y la perspectiva cambia porque la energía ha cambiado en la persona a través de su alma. ujú. Es mucho más libre porque ya pasó por esa, y sabes que algo muy interesante ¿Qué? es que rompe con la barrera de la muerte, con la programación de la muerte. Ajá. Ok. Entonces, una vez que la ha vivido, ya pierde ese temor. Mi pregunta es, rompe con esta programación y lo que te iba a preguntar es, ¿hay algo o alguien que los lleva a que elijan estas experiencias y al retornar estén como en en una situación de un acuerdo, de una vivencia, de un agradecimiento, de algo que los ate a alguna energía, ser, cualquier cosa que haga que ellos vivan esta experiencia o saber si esto es una experiencia que, bueno, el alma ya la decidió así, pero Sí. si hay alguien que los ayuda a tomar esta decisión o es una decisión libre del alma. Mira que cuando esas personas pueden percibir la muerte Ujú, y pueden ver todo lo que me llega a mí los engaños, ujú, es cuando se rompen, cuando el alma puede romper contratos, esos contratos que lo pudieron conectar en algún momento con otra realidad y con otras creencias.
y es como al romper esa programación del miedo, es poder reencontrarse con ellos mismos, es darle validez a lo que ellos son. ¿Qué pasa con las personas? Bueno, estamos hablando de que alguien regresa y tiene un cambio completamente en libertad. ¿Qué pasa cuando alguien vivía una situación de determinada manera y regresa y cuando llega a este cuerpo físico de nuevo y despierta, se vuelve una persona hasta intolerante, fanática de alguna creencia, de alguna forma? O sea, es el mismo proceso el que viven para la libertad como para este nuevo apego al que se hacen ahora acreedores por haber estado en este estado de coma, porque hay varias formas de vivir el regreso de un estado de coma. Sí, cuando una persona está en ese estado y, y siente, y fíjate que puede haber una visión en este momento de seres de luz, de seres de ángeles que empiezan a hablarle, Ujú. y fíjate que estos seres empiezan a mostrarse. em, Está aquí un ser querido y ellos se presentan como estos seres de luz, como seres que los están acompañando, como seres que le están dando ese apoyo y, y vienen con esa sensación de haber estado rodeado por estos seres que acompañan y que siempre están ahí dando esa luz y ese apoyo y le dan como esa vitalidad para que ellos vivan lo que les puede quedar de vida, puedan transmitir esa experiencia a través de lo que ellos vivieron en ese estado, que es Entonces un quedan estado de con deuda ilusión. energética con esos seres. Claro, quedan con una y quedan en el momento, si nos vamos al momento de la muerte Sí. de esta persona, vuelven a tener esa visión de estos seres que están aquí con con esta gran bienvenida de luz y empiezan y son atrapados otra vez a vivir un nuevo ciclo de encarnación, de forma, es como un ciclo de encarnación, llaman ellos, de ciclo de encarnación simultánea, y Ok. es como vivir esa experiencia de forma simultánea, pero vista a través de la línea del tiempo, porque Ay, lo viven como creencia ajá. simultáneamente, pero desde esa visión ellos la muestran como si fuera una vida y fuera después otra y después otra, y así como está en una forma de carrusel para el alma, sigue siendo como algo lineal. El Sí. alma no puede ver esa curva de aprendizaje, porque si viera esa curva de aprendizaje, No lo inmediatamente viviría. cortaría con esa Claro. experiencia. Ujú, Entonces ahí se ve la dualidad de la curva del aprendizaje. ujú. Es el desdoblamiento del tiempo que lo vemos en forma lineal, pero de alguna manera es un engaño para que sentimos que vamos a volver a algo nuevo, pero estamos volviendo a lo mismo. Es una trampa bien puesta. Es un eterno retorno. Ujú. Y estos seres que se encargan de esta simulación de muerte, que sería un estado de coma, ¿quiénes son? Son, son seres que están con la primera apariencia es un gran foco de luz y traen un farol. Fíjate que vienen con un farolito, como una especie Ajá. de lámpara que viene a guiar el camino, este nuevo paso, y ese nuevo paso tiene que ser guiado por una luz, porque esa luz no hace que tú te pierdas, que no Mm. cojas un camino que no va a ser un camino en el que puedas como perder como el rumbo, como que el alma se pueda perder. Entonces es reafirmar el sentido de pérdida que tiene el Sí. alma al salir a este estado de coma, entonces encuentra a estas seres, estas entidades, estas energías que le Mm. confirman, estoy aquí, yo te guío para que no te pierdas, confirman el estado de pérdida. Exactamente. Y también el miedo, ¿no? Sí, claro. Porque parte de ese miedo a esa gran oscuridad que se muestra en los momentos donde
donde el alma se está desprendiendo y el dolor que siente, por ejemplo, cuando un cuerpo se desprende de su cuerpo físico, se siente un dolor, se siente un peso, se siente como el querer, mira, que en ese momento el cuerpo no quiere desprenderse de su cuerpo, Ujú. pero hay una luz que le está dando como la fuerza para que se desprenda, digamos, viendo a través de estos seres, ¿no? Para que Es viva como esa si ellos, experiencia. exacto, y ayudan a que esa experiencia en ciertos momentos sea traumática, pero ellos se muestran como esa gran luz de tranquilidad. ¿Y quiénes son estos? ¿Quién comanda estos guías em, de la lamparita hacia estas experiencias del alma? ¿Quiénes tienen algún... Bueno, acá hay uno, ¿no? Sí. Acá hay uno que tiene un cerebro largo, tiene ojos y tiene una nariz, es como la nariz plana, cejas, no son las cejas nuestras, sino como piel, que viene, la piel, la misma formación de esta piel forma la nariz y una boca muy pequeña. Traen como una especie de túnica, les gusta presentarse como con esa túnica y tienen como luz, ellos dicen que es luz propia, pero no es una luz propia, Ok. es la luz que son, es las almas, Ujú. es el reflejo de las almas que ellos acogen, porque O- si no están esas almas, el reflejo de ellos es tal cual como se está viendo en este momento, un ser de una anatomía fea para nosotros, son feos. Son feos. Oye, ¿cómo se llama este, este de la túnica? Antur, Antur. Margarita, ¿me permites hablar con Antur, por favor? sí. Antur, Sí, hola, ¿qué tal? muy bien. Cuéntame cuál es el trabajo que tú realizas con estas almitas que salen y regresan al cuerpo físico. Atraer almas, Ujú, atraer almas y llevarlas a través de este gran portal. Y este gran portal atrae multitud de almas en busca de una experiencia de sus seres queridos, ujú, en busca de lo prometido, ujú, en busca de una sanación, ujú. en busca de un mejor lugar donde ellas pueden encontrar el descanso eterno. ¿Cómo son las almas que están de alguna manera viviendo ese estado de coma? ¿Cómo es que ustedes las perciben y llegan a ellas? Llegar a ellas es muy fácil porque desde el lugar donde estamos tenemos una visión de todas las almas que están en la tierra, porque la entrada y la salida Ujú, para nosotros es exactamente lo mismo. ujú. Para el humano no. Para el humano es traumática la entrada, pero también es traumática la salida. Ok. Entonces, toda esa información que está en estos lugares donde estamos nosotros, Ajá. en estas dimensiones. Entonces, no es que tengamos que ir a buscarlas, simplemente ellas van a nuestro encuentro. Ok, estas almas van a tu encuentro. ¿Tú qué beneficio recibes del tiempo en que esta alma sale, vive la experiencia que le muestras y que le vas guiando y regresa ya con un aprendizaje? Cuál es el pago que tiene que dar esa alma por esta experiencia y por esta segunda oportunidad de vivir? El pago es estar a perpetuidad con nosotros, es poder sentir la tranquilidad de una luz que siempre los va a guiar. Y son contratos que están vigentes Ujú. en el alma cuando sale y el alma cuando entra también firma un contrato con nosotros.
el contrato de entrar, de vivir una experiencia y de siempre estar guiados en el momento de la salida, porque es un momento donde el dolor entra, esos códigos se activan Ujú. y esos códigos siempre están presentes y esos códigos se activan aún más en el momento cuando el alma sabe que tiene que prepararse para el momento de la partida. Cualquier forma de partida, no importa. ¿Cómo el alma sabe que vivirá esta transición de ese estado de coma? ¿Y cómo sabe que cuando regrese, qué cambios realizar para que la fisicalidad los viva de forma natural? Si el alma tiene contratos con nosotros, esos contratos de fidelidad, su fidelidad siempre va a estar en el estado de coma, en el estado previo de preparación, cuando un alma sabe que ya va a partir. El alma sabe, nunca llega algo de- por accidente. Eso no Ok, pasa. ok, fíjate, el alma ya sabe, dices, nunca llega algo por accidente. Quiere decir que estas experiencias que va a vivir esta alma en este estado de coma también son planeadas ya por ustedes desde antelación de que el alma encarne por primera vez en un cuerpo físico. ¿Es así o Él, no es? él sabe, aunque lo pide, el alma pide vivir una porción de esa experiencia. Cuando un alma entra muy temerosa y ha vivido experiencias traumáticas en otros momentos, el alma no solamente pide, sino suplica que le den ese tiempo para poder llegar al fin de su momento álmico, su momento final álmico, pero para vivirlo en los dos estados, tanto físico como energético. Y a esa alma se le otorga vivir porque lo pide, y todo lo que el alma pide se le da. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, em, un alma que regresa y tiene un cambio, ¿no? Hay personas que hasta regresan de la muerte, como ellos lo dicen, y han escrito libros de autoayuda y dan conferencias y dan pláticas dando mensajes y oportunidades a otras personas según ellas de cambiar. ¿Qué sucede con estas almas y qué sucede con el pago que tiene que dar a ustedes? Mm, ¿Afecta a las almas a las que llega esta información? ¿No afecta? O sea, ¿tú qué me tienes que decir con respecto a eso? Mucha de esa información está contaminada, está revuelta con verdades y con energías que atraen cierto nivel de almas. Y esas almas, al conectarse con esa información, conectan con ese pensamiento y son atraídas por ella. Así que ellas siguen conectadas también con nosotros. O sea, se conectan contigo. Esta gente que regresa y hace esos libros y das conferencias y ayuda y todo, esas almas automáticamente se conectan con ustedes por afinidad. Porque hay una energía de doble vía. Ajá, ok, pero Ellos sienten y sienten afinidad por lo que las personas pueden escribir o pueden expresar, no importa, lo escrito o lo hablado, al fin es energía. fíjate, hay algo que lo dices muy determinante. Hay verdades, pero verdades estamos hablando de muchas. ¿Qué quiere decir? Que son relativas, que no para todos son lo mismo. ¿Qué me quieres decir con verdades si no me dices, por ejemplo, verdad en absoluto, ¿no? Estás hablando de verdades, entiendo, como muchas. ¿O qué me quieres decir? Las verdades que comparten un grupo de almas Ah, o sea, la relatividad de lo que les ha tocado vivir como mm, cierto. y que los une a una sola verdad, porque la perciben de una misma forma, de una misma manera. Al Ah, percibirla de una forma, manera, es y una esto, energía que toma una verticalidad. y esto se convierte en una certeza del alma. Y esa verdad, en esa verdad es muy fácil.
mezclarla con otras energías, claro. porque esa misma verdad que se presenta en esa verticalidad viene con energías que ese grupo no alcanza a percibir, porque ese gran espejismo de esa verdad los pone a ellos en una sensación de grandeza frente a esa verdad, los enceguece, pero no pueden ver lo que hay atrás, porque no lo perciben, porque cuando tú sientes que algo es una verdad, la empiezas a incorporar y la empiezas a transmitir también en todo tu cuerpo. Y esa verdad, esa energía que ves, empieza a impregnarse. Y al impregnarse queda ahí, queda puesta. Entonces, la estructura energética de esta persona que volvió del coma y cambió y que lo reflejó en esta forma, en su vida, en como sea, y otras que permea en otras almas y que cambia también, es esa misma estructura energética que los al final los vuelve a conectar a ustedes. Sí, Mm, hay milagros y se vuelven unos mensajeros para este tiempo de mucha efectividad, porque los humanos siempre están en búsqueda de de una verdad que viene puesta en ellos externa. Y ujú, al estar externa, por eso es que esa luz es tan fácil que penetre en cada uno de los humanos. mm. ¿Por qué se abre? Porque están dispuestos a recibirla y sienten que esas energías pueden activar recuerdos en ellos. Y muchos de esos recuerdos se empiezan a manifestar en forma simultánea. Y mucha de esa simultaneidad es impuesta, está implantada en vivencias que él no ha vivido, sino que vidas o experiencias que viven a nivel colectivo y Ujú. sienten que la vivencia del uno es mi vivencia y la vivencia del otro es mi vivencia. Y ahí es donde se entra en una gran confusión. Y un alma confundida es un alma que es fácil de manipular. Entonces, al final de cuentas, esto ayuda a hacer el trabajo que otros también hacen en la confusión del alma y entonces ya no hay tampoco ni una certeza en la creencia ni en lo que ha vivido cierta persona porque entonces duda de lo que él es y cree que el otro, por haber vivido esta experiencia del coma y haber retornado, es más sabio que él. Mm, sí, sí, y se vuelve un gran parlante. Ujú. Es un alma parlante, Y es un alma parlante de un comunicador de lo que tú quieres que comunique. por supuesto. Mm. Siempre almas están dispuestas a hacer esos trabajos. Y, por ejemplo, hoy, ¿qué tuvieras que comunicar a las personas que pudieran ver este video? Que sigan conectando con la luz, con esa gran luz que representa la verdad. Y esa verdad los va llevando Mm, a otras verdades. Y esas verdades se van volviendo infinitas, infinitas verdades que están en el paralelo de sus cuerpos. mm. Pues un trabajo interesante, pero em, tú cu- trabajas cuánto tiempo en un alma para, porque tú también necesitas crecer, evolucionar, cambiar, o estás eternamente en ese mismo lugar, en esa misma zona, o cómo es que se maneja tu trabajo. Siempre estoy acá, Mm, siempre estoy acá. Y los tiempos que trabajo con un alma son tiempos que no tienen una definición. ujú. Siempre siempre están en esta forma de movimiento.
Solamente cuando un alma elige salir de ese movimiento puede tomar otra forma. Y cuando toma esa forma lo lleva a una expansión muy diferente a la sensación y percepción que vive un alma atrapada en su propio destino, Ok. en su propia manipulación. ¿Algo más? No, Bueno, déjame con Margarita. Margarita, ¿cómo te sientes? bien, Ay, no, ¿qué tal, eh? mm, sí, Qué fuerte, pero bueno, sí, vamos a desconectar. ujú, Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver y desconectada de todo y de todos regresas donde está tu vida, tu respiración, desconectas de toda la información que sientes que puede ser contaminante para tu campo, la desechas, la limpias y te sientes bien. Dos, te sientes enérgica, ligera y liviana. Y tres, abres tus ojos. sí, sí, muy interesante. ¡Qué fuerte! Sí, muy fuerte las sensaciones. Es increíble todo lo que Así, se percibe. y todo lo que se siente, ¿no? O sea, Wow, porque es increíble cómo hasta el último momento el alma también a veces se engaña, ¿no? Ahora sí que con espejitos, eh, bueno, sí. pero bueno, gracias Margarita por tu A ti, disposición, gracias por esta como investigativa siempre. y gracias a todos por seguirnos y los esperamos en nuestro canal de Investigation en nuestro Sí. canal de Investigation y en nuestro canal de Iracia Manuño los esperamos. Gracias a todos, un abrazo y Todos. seguimos aquí. Gracias Margarita, A bye. ti, un abrazo a todos. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz?
Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy,
Może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota.
Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. ¿Mm? Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.